El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías Jesús presentan la serie Feliz para Siempre en su sexto segmento, la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, lección número 11. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor le damos por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra en la lección número 11 de la guía de estudio para la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos en el tercer trimestre. Hemos visto, siguiendo un líder invisible, cómo experimentar el poder de la palabra de Dios, vivir en Cristo, el sufrimiento inevitable, el sábado y cómo guardarlo, responder con gratitud, vida sana, Dios y la sexualidad, encontrar sanidad, y nos encontramos cómo experimentar el perdón. Recomendamos el estudio del libro Perdón Total del doctor Art Kendall. El poder de la palabra de Dios presenta la lección número 11 como experimentar el poder del perdón. ¿Cómo experimentar el perdón? Hoy nos toca estudiar cuánto necesita cambiar una persona antes de que pueda participar en las actividades de una iglesia. Pregunta importante, ¿verdad? ¿Necesitará vencer sus pecados públicos? En una iglesia norteamericana anunciaron en un gran letrero en la fachada: bienvenidos, entren tal como estén. Esa es justamente la invitación de Jesús. Al que a mí viene, no lo rechazo. Juan 6:37, Nueva Versión Internacional. La conocida parábola del hijo pródigo pone de manifiesto el hecho de que los brazos de nuestro Padre Celestial siempre se hallan abiertos para recibir a los hijos, con independencia de cuál sea su condición. Cuando el pródigo decidió volver a la casa de su padre, regresó tal y como estaba. Fue en la casa del padre donde su ropa sucia le fue quitada y le vistieron con los mejores atavíos. ¿Sabes por qué fue así? Porque únicamente en una atmósfera de aceptación, perdón y gracia
podemos cambiar para ser las personas que se supone que debiéramos ser. Esa habría de ser la atmósfera de toda la iglesia. Aunque a veces veamos que esto no siempre es una realidad en algunas congregaciones. Elena G. de White declaró por escrito: en la matutina Alza tus ojos, página 47, lo siguiente: Dios dio a su Hijo unigénito a la raza humana para que el hombre pudiera llegar a ser partícipe de la naturaleza divina mediante la aceptación del remedio positivo, del remedio provisto para el pecado y permitiendo que la gracia divina obre en su vida. El poder de la divinidad obrando en la humanidad puede colocar al hombre en una relación correcta con Dios. El hombre caído que se aferra al poder divino puesto a su alcance puede llegar a ser uno con Dios. Amigos, no trates tu problema tú solo. El letrero que dice entra tal cual como estás sigue permanente en la entrada de esta iglesia. Tal como eres, dice Jesús, tal como eres. Es en la casa de Dios donde los cambios se harán. Ven a esta, la casa de Dios, tal como eres. Jesús y yo y mi familia te recibiremos. Ven, no intentes cambiar antes de venir. Jesús, el modelo de perdón. Dios desea el bien para nosotros. En Jesús vemos a un Dios que nos ama y que bondadosa y amorosamente nos ofrece todo lo que realmente necesitamos. Entre nuestras necesidades básicas están el perdón y la sanidad. Lee el relato del paralítico que fue sanado por Jesús en Marcos 2, 1 al 12. ¿Qué fue lo más incómodo? ¿Qué fue lo que más incomodó, a los escribas? ¿Qué poder se atribuyó a Jesús? ¿Qué nos enseña este milagro respecto a la relación que existe entre el perdón y la sanidad? Jesús no solo lo perdonó, sino que también lo sanó. Este doble acto de sanar y perdonar es exclusivo de Dios. El salmista nos dice: Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias. Salmo 103, versículo 3. Al Jesús perdonar y sanar, se está identificando como el Dios del salmista. Esto incomodó grandemente a los escribas, ya que ellos se negaban a creer que Jesús fuera algo más que un simple mortal. Fuera del debate teológico, lo importante aquí es que en Jesús no solo tenemos a quien nos perdona nuestros pecados, sino que además nos otorga vida abundante. La segunda parte de Juan 10:10.
He venido para que tengan vida y que para que la tengan en abundancia. Lee la experiencia de la pecadora mencionada en Lucas 7, 36 al 50. ¿Por qué Jesús perdonó a aquella mujer? En la cruz, Jesús dio la mayor demostración de perdón cuando exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Alguien que sintió profundamente su necesidad de perdón ante la cruz fue Pedro, el discípulo que había negado al maestro en el momento de su mayor necesidad. Lucas 22, 60 al 62. La transfiguración de Pedro, la transformación de Pedro, de una persona orgullosa y autosuficiente a un humilde seguidor que amaba al maestro, es un testimonio elocuente del poder que encierra el perdón y la aceptación. Lee Juan 21, 15 al 19. Jesús enseña a perdonar. Seguramente conoces a personas que se gozan de haber sido perdonadas por Cristo y que ahora están dispuestas a perdonar a quienes las han herido. Pero es muy probable que también hayas conocido algunos que supuestamente han estado siguiendo a Jesús por un buen número de años, que parecen destilar amargura y que se muestran reacios a perdonar. La diferencia entre las personas perdonadoras y las que no lo son es que las primeras viven en armonía con el perdón que han recibido y las otras no. En Mateo 18, 15 al 17, Jesús les enseñó a sus discípulos lo que debían hacer en caso de que un miembro de la iglesia hiciera algún mal evidente. Primero, habla con él en privado y trata de resolver la situación. Segundo, si esto no funciona, deberían tomar a uno o dos testigos para hablar de nuevo con la persona en cuestión. Tercero, ni aún así escuchan, deben presentar el problema a la iglesia. Cuarto, si no escucha a la iglesia, no debería seguir siendo considerado como parte de la misma. En el contexto de esta enseñanza, Pedro pregunta que ¿cuántas veces debo perdonar a alguien? Qué generosa sugerencia hizo Pedro. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mateo 18, versículos 21 y 22. Comentando este episodio, Elena G. de White escribió en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, capítulo 19, página 190. Pedro había venido a Cristo con la pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Los rabinos limitaban a 3 las ofensas perdonables. Pedro, creyendo cumplir la enseñanza de Cristo, pensó extenderlas a 7. El número que significa la perfección. Pero Cristo enseñó que nunca debemos cansarnos de perdonar. No te digo hasta 7, dijo él, sino aún hasta 70 veces 7.
Y por último, por el día de hoy, recibiendo el perdón. Sabemos lo que es correcto, pero todavía hacemos el mal. ¿Amén? ¿Amén o no amén? ¿Es cierto o no es cierto lo que acabo de leer? Sabemos lo que es correcto, pero todavía hacemos el mal. Mira lo que dice Juan, primera de Juan 1:5 al 10. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sabemos lo que es correcto, pero todavía hacemos el mal. ¿No resulta extraño? El apóstol Pablo declara que todos nosotros, por todos nosotros, Romanos 7, 18 y 19, Reina Valera contemporánea, dice: yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza humana, no habita el bien. ¿Está conmigo? ¿Es cierto o el apóstol te está mintiendo? Yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza humana, en mí mismo, no habita el bien. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Quisiera perdonarla, pero mis acciones dejan claro que no la he perdonado. Quisiera perdonarlo, pero cada vez que lo veo recuerdo lo que me hizo. ¿Aló? En uno de los más importantes relatos del Antiguo Testamento, José perdona a sus hermanos porque ellos lo habían vendido a unos tratantes de esclavos, robándole de esa forma su juventud y su libertad durante muchos años. Sin embargo, llegó un día en que sus hermanos se vieron forzados a acudir a Egipto para comprar alimentos, donde, sin darse cuenta, fueron recibidos por el propio José
que ahora tenía completamente, que ahora los tenía completamente en sus manos. Mi pregunta para finalizar el estudio de hoy es, ¿qué indica que todavía no se sentían perdonados varios años más tarde, cuando muere Jacob, el padre de ellos? ¿Cómo reaccionó José ante sus dudas? Lee Génesis 50, 15 al 21 para responder estas preguntas. Amigos, yo no sé usted, pero yo creo que estamos en graves problemas. Por lo menos yo me siento en graves problemas. Una de las preguntas de esta lección es, y esta pregunta sí me inquieta grandemente. El perdón tiene siempre que incluir la reanudación de la amistad con la otra parte. Después de haber sido ofendido, maltratado, injuriado, aplastado, insultado y todos los habidos y por haber. No solo tengo que perdonarlo o perdonarla, sino que tenemos que seguir viéndonos y tengo que seguir tratándole en muchas de las actividades de nuestro diario convivir. Miremos la historia de José en Génesis 50, 15 al 21. Y veamos qué significa el perdón total. Hasta aquí, mis queridos amigos. El estudio de hoy, pero te voy a dejar con una cita. Que se encuentra en el prólogo del libro del doctor Arthur Kendall. El doctor Arthur Kendall nos da la pista en el título mismo de esta importante obra, Perdón Total, que es el logro del mayor desafío de Dios. Lo que hace que este mensaje sea tan poderoso es el hecho de que se enfrenta al inevitable concepto de la totalidad. Para la mayoría de los seres humanos finitos, la noción misma de un todo es formidable. ¿No es ese un atributo que pertenece solo a Dios? Los ovnis, omnipotente, omnipresente, omnisciente, deben atribuirse exclusivamente a Jehová, ¿no es cierto? Se va el autor a un extremo cuando postula enfáticamente que no solo debemos perdonar, sino que debemos hacerlo totalmente, o sea,
omniperdonador, palabra que yo acabo de inventar. No, él simplemente es bíblico. Jesús mismo dio el imperativo a sus discípulos cuando dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Ningún mandamiento en toda la Escritura podría ser más explícito. ¿Está usted perdonando totalmente, completamente, profundamente, absolutamente, incondicionalmente, enteramente, plenamente? Es así como Jesús perdona al pecador. Y Él no espera menos de nosotros. Además, Él hace de ello el fundamento de nuestra vida de oración. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. ¿Qué mensaje podría ser más adecuado que el que nos llama hoy día, como hace este libro, a perdonar totalmente los agravios que parecen estar rasgando y separando naciones alrededor de este agitado globo? Y las variadas razas, nacionalidades y grupos étnicos que crean caos y fomentan la guerra con sus enemigos pudieran ser llevados al punto de perdonar totalmente sus trágicas historias. Asimismo, las injusticias que han sufrido en el pasado y los odios que han endurecido, convirtiéndose en idolatrías virtuales, podrían estar en el camino hacia un mundo más pacífico. Yo estoy de acuerdo con el doctor R.T. Kendall en que este es su libro más importante, y estoy de acuerdo con otros que sienten apasionadamente que este es un libro que debería leerse en todo el mundo. Doctor James Kennedy. Amigos, con esta última cita te queremos invitar a perdonar de manera total. Oremos. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias te damos por permitirnos en esta hora el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos, buen Dios, para que este tiempo que hemos utilizado sea de provecho grandemente, no solo en aquellos recién bautizados, sino en los que ya hemos estado algún tiempo caminando en estas filas, que no hemos aprendido a perdonar. Por Jesús. Amén. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta hora y media de transmisión. Pero nos queda todavía una hora más. Y la invitación es para que en unos 10 segundos que te llega la invitación para nuestro séptimo y último segmento, la escuela sabática regular, te puedas reconectar con nosotros. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y este es el ministerio Conéctate a Jesús, gracias a Seminario TIC. Bendiciones.